¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Escuela de Maratón. Mi nombre es Lucho Mayorga, Lucho Runner para los amigos y en las redes sociales. Bueno, soy entrenador, soy maratonista y también soy comunicador, soy periodista y me especializo en la difusión y en la divulgación del running, del maratonismo, y dirijo Locos por Correr y Escuela de Maratón. Y bueno, quiero presentarme también porque quiero contarte algunas cosas. Vamos a hacer un poco de reflexión, ¿no? sobre la maratón, sobre lo que significa la maratón, más allá de un evento deportivo, por supuesto, y de un desafío físico, y de cómo, o por qué digo que una maratón es una gran oportunidad de vida. Es un poco reflexivo esto, pero tiene que ver con la esencia de Escuela de Maratón y de algo que yo llamo mi misión. Yo considero, opino, digo que, o creo que todos llegamos a este mundo y tenemos una misión. Todos, absolutamente todos. Una misión que puede ser enorme, significativa para cientos, miles, millones de personas, o una misión que tal vez sea para una persona en el mundo, ¿sí? Pero no por eso menos significativa. Y la otra vez subía en mi Instagram esto de que de la misión, ¿no? Yo decía que mi misión es colaborar con personas a que mejoren su calidad de vida. Y de eso quiero hablar, quiero vincular eso de la misión con por qué considero que una maratón es una verdadera oportunidad, o puede ser una verdadera oportunidad en la vida de muchísimas personas. Vamos por lo primero. Como te decía, yo soy vocacionalmente, desde muy chiquito, desde muy pequeño, comunicador, ¿sí? Desde muy pequeño y de manera totalmente natural, como suelen reflejarse las vocaciones en las personas, soy comunicador, ¿sí? Desde muy chiquitito ya comunicaba y jugaba a comunicar sin saber que eso era una vocación, que eso iba a ser mi profesión, que me iba a dedicar a estudiar mucho sobre eso y que además me iba a apasionar tanto, ¿no? Entonces, ya desde el colegio primario, fíjate vos, ¿no? Cómo es la conciencia, cómo te guía y vos ni siquiera te das cuenta de que estás formándote desde tan chiquito. Pero ya desde los 10 años, estaba en quinto grado, y empecé a concurrir porque me dio curiosidad, ¿no? Un taller de periodismo escolar. Tenía 10 años, a los 10, 11, 12 y así. Taller de periodismo escolar, empecé el secundario y elegí una escuela por el solo hecho, tenían otras escuelas más cerca de mi casa, pero elegí aquella escuela que era más retirada porque tenía la orientación, era la única escuela en mi ciudad que tenía, Comodoro Rivadavia, Chubut, Patagonia, Argentina. La única escuela que tenía orientación, era un bachillerato en comunicación social. Pero yo elegí esa escuela, ¿por qué? Porque pensaba, esta escuela secundaria tiene orientación a la comunicación social. Y en mi ciudad está también la Universidad Nacional de la Patagonia, que ya tenía en ese entonces la carrera de comunicación social. Entonces yo, a los 11, 12 años, antes de salir de la escuela primaria, ya tenía claro, y pues para mí eso es una real bendición, tener tan pequeño muy claro qué es lo que querés para vos. En el colegio primario ya sabía qué quería hacer en la universidad. Quería estudiar comunicación social, comunicación. Entonces, antes de llegar a la universidad a estudiar comunicación, quería pasar por un secundario que tuviera orientación a la comunicación. Y así construí mi camino formativo académico en la primera parte de mi vida. Entonces, perfecto, estudié comunicación, después por esto me vine a vivir a Buenos Aires, porque dentro de la comunicación lo que más me apasionaba, me volvía loco, y ya había empezado a trabajar a los 15 años en radio. Dentro de toda la comunicación, que es amplísima, pero amplísima, no se imaginan cuánto, y eso que en esa época todavía no existían las redes sociales, no existía que vieras a alguien en YouTube, no existía YouTube siquiera en los 90, mediados de los 90. Entonces,
claro, ya me vine a estudiar radio y estudié producción y creatividad en radio. Después, con los años un poco más grandes, ya estudié locución en el ISER. Y bueno, hice todo un camino, ¿no? Y todo esto que te cuento va hacia un lado. Quiero contarte, quiero llevarte por este camino narrativo. Cuando vine aquí y llegué, dije, quiero ir a Buenos Aires a estudiar comunicación, estudiar radio y trabajar en las radios que yo escuchaba a 2000 kilómetros de aquí y trabajar con tal o cual persona. Tenía mis ídolos radiofónicos. Y logré todo eso, logré trabajar con un par de mis ídolos radiofónicos, y fue muy satisfactorio, fue hermoso, fue una época espectacular. Y yo tenía claro, como te digo, que mi misión era comunicar. Pero después me fui dando cuenta con el tiempo y con los años y trabajando en esto y demás, que sabía que quería comunicar, pero me di cuenta de algo muy loco. Yo era periodista y hacía comunicación general, periodismo general, ¿no? Producción, hacía informes, los ponía al aire, etc. Pero me di cuenta, tal vez con los años me di cuenta de que en ese momento yo no sabía bien de toda la comunicación qué era lo que quería comunicar. Porque comunicar se puede comunicar todo. Y en esa intersección, en ese momento de mi vida, entra el running. Yo corro desde los 23 años, o sea, hace más de 20 y pico de años que corro, y empezó así todo de casualidad y demás, ya algún día lo contaré, pero me di cuenta de que correr me gustaba y demás, y de que salir a correr me hacía muy bien, y me gustaba, o sea, tenía algo, yo no sabía explicarlo en ese momento, pero me hacía muy, muy bien. Y me hacían dar ganas de salir a correr de vuelta. Muy poquito, muy suave, muy lento, sin ninguna pretensión, con la ropa que tenía, con las zapatillas que tenía. Uno cuando empieza a correr no tiene las zapatillas técnicas de running, la ropa dry fit, no tiene el reloj. No, uno sale con lo que tiene. Y eso también es interesante porque es muy instintivo, muy intuitivo y por lo tanto también muy genuino. ¿Sí? Uno cuando sale así no sale para sacarse una foto y subirla a las redes, ¿no? No, uno sale porque, che, esto me gusta, ¿qué onda? ¿Qué tiene esto? Me hace bien. Entonces se cruzan en un momento de mi vida esa vocación por comunicar y el running. Y empiezo cada vez a meterme más en el mundo del running y me hace el clic. Hay un momento en el que el running te hace un clic y pasás de ser un corredor dominguero a, che, no, pará, yo quiero más de esto, quiero hacer cosas, quiero ya correr una carrera y una segunda carrera y mejorar en esto. Y, mirá, existe esto y aquello, existen grupos de entrenamiento, existen carreras de otras distancias. Y así fue que llegué a correr mi primera maratón, 42 kilómetros, 195 metros. Eso fue en el año 2009 en Buenos Aires, mi primera maratón. Y claramente ahí se cruzaron los roles de comunicador o las vocaciones de comunicador con este gusto que me había nacido tremendamente por correr. Y decido narrar lo que fue el proceso de mi primera maratón, pero quise hacer un diario personal, una bitácora de ese viaje y narrar la experiencia, pero en realidad nació esa idea de narrarla para mí, para guardar como recuerdo y que quede como un recuerdo para mis amigos y compañeros de aquella época con quienes preparamos nuestra primera maratón. Éramos un grupito de 6 personas y nació un blog. ¿Sí? En esa época los más viejitos sabrán de qué les hablo cuando hablo de Blogspot, ¿no? Esta plataforma, no sé si existe todavía, creo que sí existe todavía. Sí, porque mi blog está en línea, de hecho todavía, luchorunner.blogspot.com. Y antes de las webs, antes de las redes sociales, bueno, uno subía... las redes sociales estaban ya así, ya habían empezado, pero la narrativa estaba en los blogs. Y empecé a contar esto, ¿no? Hoy hice esto, voy a hacer aquello, hoy entrené, grababa videos cuando todavía no existía es muy loco eso, todavía no existía el concepto de youtuber, no existían los youtubers, pero yo hacía lo que hoy hacen los youtubers, grababa los entrenamientos, las carreras, contaba experiencias, cómo me sentía y demás. Y bueno, y ahí fue donde empieza esa intersección entre running y comunicación, y es cuando me di cuenta de que lo que quería comunicar
era esto tan lindo del running. ¿Y por qué? ¿Por qué el running? ¿Por qué otras cosas no? Primero porque empecé a estar cada vez más metido en este mundo del running, empecé a conocer un montón de gente interesante y sus respectivas historias, y empecé a contarlas y demás, y ya después llega, bueno, comunicar que hay carreras y demás, algo como más típicamente periodístico, ¿no? Pero seguí evolucionando en esto del running y empecé a correr, ya corrí mi primera maratón, mi segunda maratón, tercera maratón, cuarta maratón, quinta maratón, etcétera, etcétera, etcétera. Y me empecé a interesar cada vez más por esto de la maratón como fenómeno, no solo evento deportivo, fenómeno social, sino que sentí que la maratón me fue transformando. La maratón fue dejándome un montón de enseñanzas que iban por afuera de lo deportivo. Que complementaban a lo deportivo. Sentí que la maratón se había convertido en una posibilidad de muchos aprendizajes muy profundos para mi vida. Esto de seguir procesos, respetar procesos, de tener paciencia, de ser metódico, de compartir conocimientos, de escuchar, mirar a los que más saben. Fue un camino realmente impresionante, fue un viaje y cada vez que lo recuerdo me emociono y lo vuelvo a sentir, ¿no? Vuelvo a sentir ese fuego. Y también me empecé a convertir un poco en una especie de nerd de las maratones, de investigar, de buscar, de aprender, de tratar de entender lo que yo hacía. Porque yo hacía, por supuesto, mis planes de entrenamiento, pero tenía pocas explicaciones al porqué. Yo simplemente ejecutaba con algunas explicaciones. Pero llegó un punto en el que además me empezó a interesar esto de entender por qué hacía lo que hacía, por qué no todos hacíamos lo mismo, por qué algunos tenían un resultado y otros tenían otros, etcétera. Cómo podía mejorar lo que estaba haciendo. Y así lentamente me fui acercando al Lucho entrenador. Después, claro, yo siempre digo, en la primera parte de mi vida, o por lo menos hasta ahora, me formé como comunicador profesional, 3 carreras de comunicación. Y en la segunda parte empecé a formarme como entrenador. Soy entrenador de World Athletics, nivel 1, preparador físico, instructor de running, y soy capitán, entrenador de mi equipo de Locos por Correr Running Team. Y a partir de eso permanentemente sigo y seguiré aprendiendo como entrenador. Y acá viene la parte en la que compruebo una vez más que la maratón es un proceso maravilloso. Y digo maratón, 42 kilómetros, 195 metros, porque es la distancia madre del running urbano, porque es muy simbólica. No quiere decir que correr menos distancias no signifique nada, si no corres maratón no aprendes nada. No. El que hace sus primeros 100 metros, el que hace sus primeros 500 metros, su primer kilómetro, descubre cosas muy poderosas de sí mismo. Y también hablaré de eso en otro momento, que es el mantra del yo puedo, el mantra más poderoso que puede tener un ser humano. Y lo podés descubrir de muchas maneras. En mi caso, se potenció mucho con correr. Y conozco y conocí a muchas personas, a muchos alumnos y muchas otras personas que descubrieron ese mantra corriendo. Entonces yo me dedico a correr, ¿sí? Y a transmitir y comunicar superación, conocimiento, autoconocimiento, aprendizaje, etcétera, con el correr. Hay 10.000 disciplinas con las cuales también podés lograrlo. Yo me dedico a esto y por eso hablo de esto. Entonces, digo, descubrí con esto de entrenar una maratón desde el kilómetro cero, desde un corredor que empieza a correr sus primeros 100 metros hasta que llega a correr su primera maratón. Imagínate que tiene que pasar un gran proceso, ¿sí? O debería pasar por un gran proceso, si hace las cosas adecuadamente. Y descubrí que ese proceso es increíblemente maravilloso, enriquecedor y de crecimiento personal. Repito, excediendo por mucho a lo meramente deportivo o físico. Lo que te decía antes, hay un desarrollo mental, un desarrollo personal, un desarrollo espiritual también, si querés, si te animás a verlo por ese lado. No es obligatorio.
pero hay un gran desarrollo. Uno aprende mucho más que a correr o que a hacer pasadas o que, no sé, superarse en ritmos y demás. Entonces, eso es lo que definitivamente me hizo apasionarme por la maratón y por la comunicación y enseñanza de correr maratones. Y ahí es cuando yo siento que se completa el círculo. Ese chiquitito, ese niño de 3, 4 años que jugaba a hablar por la radio con un palito en la mano, que era yo, era este palito, ¿no? Pero un palito de verdad, era de madera, ahora tengo un micrófono. Pero ese niño que sin saberlo tenía la profunda vocación de comunicar, descubrió a un niño más grande, que soy yo ahora, que entiende que sí, la vocación era comunicar, pero descubre qué es lo que quiere comunicar. Vos dirás, claro, ¿qué querés comunicar? ¿Esto de entrenar y correr maratones? No, porque ha habido también una evolución sobre eso. Quiero comunicar y quiero transmitir y enseñar a mis alumnos y a quien quiera, sí, a correr, claro, a entrenar. Pero cómo ese entrenamiento físico, cómo eso de correr, me puede llevar a descubrir otros mundos, pero que están en este. Mundos que nos hacen personas más elevadas, más desarrolladas, más profundas, más espirituales. Repito, si querés verlo también desde ese punto de vista. Y también, claro, lo otro que es más evidente, personas físicamente más sanas, que van a hacerse un análisis o un estudio, un chequeo médico y los valores de laboratorio les dan perfectos, que tienen el corazón sano, los pulmones limpios. Y ahí viene, ¿no? Mente sana in corpore sano, mente sana en un cuerpo sano. Cuando nuestro cuerpo está sano, es más probable que nuestra mente también esté sana, porque somos una unidad, estamos alineados. Cuando estás bien por dentro, lo más probable es que se te vea muy bien por fuera. ¿Sí? Y no hablo de apariencia, la apariencia es la cáscara. ¿Sí? Por supuesto que en este mundo la apariencia cuenta. Claro que sí, por supuesto que sí. A la hora de vincularse con personas, a la hora de buscar un trabajo, a la hora de buscar una relación amorosa, a la hora de lo que quieras. Pero eso está muy alineado con cómo estamos por dentro. Y la actividad física, en este caso correr, y un fenómeno tan hermoso como es una maratón, te alinea, te prepara. Es tan integral esto de correr, es tan integral. Por eso también una maratón es tan aspiracional y se vuelve tan hermoso. ¿Sabés que yo siempre a mis alumnos les digo, les recomiendo que vayan a una maratón, 42 kilómetros, se pongan en la línea de llegada y vean llegar a la gente. Pero no solo ver a los atletas de élite que llegan primero, que también es algo muy digno y muy interesante de ver. Les digo, vean a la gente que tarda más de 4 horas. 4 horas es el promedio de llegada de un maratonista estándar, ¿no? Vean a la gente que llega a partir de las 4 horas, 4 horas 10, 4 horas 15. Vean eso, véanlo, es gratis, no cuesta nada. Y es absolutamente, fuckingmente inspirador. Es muy inspirador. Háganlo, te lo recomiendo, hacelo. ¿Por qué? Porque te vas a encontrar a gente como vos o como yo. Gente simple, gente normal. Que por un día se convierten en superhéroes, en heroínas. Se convierten en la mejor versión de sí mismos. Se convierten en personas que descubren el yo puedo. Se descubren en personas que todo lo pueden. Se descubren como personas feliz y sanamente omnipotentes. Esas personas nunca más van a volver a ser la misma persona. Son personas que descubren un superpoder, que lo tenían y que no sabían que lo tenían. Y es por eso que a mí me emociona y me apasiona tanto la maratón, 42 kilómetros, 195 metros, porque además es una leyenda, es una distancia que tiene una leyenda, un mito y demás, de heroicidad, de lucha, de pujanza, de esto es duro, pero pude hacerlo. Entonces, una maratón es todo eso para mí. Y por eso
surge Locos por Correr, por eso soy entrenador, me preparé para esto, me sigo preparando cada día y aprendiendo cada día, y por eso surge este nuevo hito en mi misión, que es Escuela de Maratón. Es un nombre que puede sonar pretencioso, ¿no? Escuela de Maratón. Pero es que correr, y voy de nuevo con esto, correr una maratón no es solamente tener una planilla con un entrenamiento. Una planilla de entrenamiento y la parte técnica y táctica es suelo decir, el 25%, es una cuarta parte de lo que significa e implica correr una maratón. Está el entrenamiento activo, que es eso, ¿no? Y yo hablo del cuadrante óptimo del corredor, el cuadrante del entrenamiento activo, ¿qué es eso? Es la planilla. Por eso a mí me vuelve loco cuando la gente se desespera solamente por una planilla de entrenamiento y cree que entrenar una maratón es solamente seguir una planilla de entrenamiento como un soldadito y ya. También está el entrenamiento silencioso, aprender el valor del descanso, aprender cómo puedo recuperarme física y mentalmente de un plan de maratón. Está el cuadrante de la nutrición. Y también no es solamente, a ver qué productos como, cómo me hidrato, las isotónicas y las proteínas y las grasas y etcétera. Sí, eso es, obviamente que es importante, pero no es eso solamente. Nutrición en el más profundo sentido de la palabra. ¿Cómo me nutro nutricionalmente? ¿Cómo me nutro espiritualmente? ¿Cómo aprendo a ser disciplinado? Porque cuando vos aprendés a ser disciplinado para alimentarte, para entrenar, esa disciplina también se puede traspolar para conseguir un montón de otros objetivos en la vida. Entonces, además del cuadrante del entrenamiento activo, el entrenamiento silencioso, y también está el cuadrante del desarrollo mental, de la mentalidad. Yo le llamo el cuadrante del mindset. ¿Sí? El mindset o la caja de herramientas, si querés llamarlo así, o el set de herramientas mentales. ¿Y qué incluye eso? Incluye la motivación, la mentalidad, la visualización, la superación de objetivos, la parcialización de objetivos. Esto de motivarse cuando no tenemos ganas. Esto de entender lo que es la gestión emocional, el cuadrante de la gestión emocional. Y decime si todo esto último sirve solamente para correr una maratón o si te sirve para todo el resto de los aspectos de tu vida. Porque sí, nosotros podemos tener al mejor entrenador, podemos tener la mejor zapatilla, podemos tener el mejor plan de entrenamiento, al mejor nutricionista, podemos tener, etcétera, el mejor reloj, lo que vos quieras. Pero el cuadrante más importante es el cuadrante de la gestión emocional. Porque todo lo que hagamos se origina acá, en nuestra cabeza, en nuestra mente, en nuestro mindset. Y si eso no está alineado con todo el resto, las cosas no van a terminar funcionando. Si nosotros no tenemos no solo la disciplina, sino también la apertura mental para aprender, para motivarnos, para reflexionar, para ser profundos con esto, la cosa no va a funcionar del todo bien. Vamos a hacer una maquinita que corre una maratón. Pero si además tenemos la oportunidad de aprender de ese proceso, es un lujo, es un upgrade, ¿no? Es una persona que no solo puede ahora correr una maratón, sino que es una persona que entiende de disciplina, que entiende de motivación, que entiende de procesos, que entiende de manejar plazos adecuadamente. Y repito, todo eso se traspola a todos los otros aspectos de tu vida, o podría traspolarse. Entonces, me fui, ¿no? Amplio, profundo. Es que para mí eso es la maratón y esa es mi forma de ver una maratón. El proceso de maratón. Y puedo ser más profundo todavía, ya lo seré en algún otro video. Pero lo que quería contarte es que ese es el espíritu de Escuela de Maratón y es el motivo de mi misión. ¿Cuál es mi misión? ¿Por qué tengo esa misión? ¿Por qué considero que esta es mi misión? ¿Y por qué la siento como la siento? Porque, repito, correr una maratón, entrenar una maratón, es algo realmente espectacular, un gran proceso. Y siento que mi misión es aportarle al mundo, acompañando a personas a que lo aprendan y lo logren.
pero que no solo se aprenda en la planillita de entrenamiento, sino que aprendan de todo este proceso que te acabo de mencionar, para que seamos personas más grandes, más elevadas, que tengamos muchas más herramientas para mejorar nuestra calidad de vida, más allá de lo que diga la balanza de tu peso, mucho más allá de lo que diga tu reloj acerca del tiempo en el que hiciste una maratón, mucho más allá de eso, mucho más allá de eso. Esta es mi misión, acompañarte en este camino, guiarte y abrirte las puertas para que veamos juntos todas las posibilidades que nos da una maratón. Y bajo esta premisa, bajo estas bases, bajo esta visión de mundo que tengo sobre la maratón, es que nace Escuela de Maratón. Por eso le llamo escuela. Porque no hay solo un entrenador, hay otros y habrá otros especialistas de distintas áreas. Pero por sobre todas las cosas, ver a la maratón como un fenómeno integral. Un fenómeno, un evento que puede mejorar todas las áreas de tu vida. Lucho, va a haber, a mí hablame de cosas más concretas, mira, yo quiero, no sé, clasificar a Boston, quiero correr en menos de 3 horas y media, quiero mejorar mi ritmo, quiero saber cómo nutrirme. ¿Va a estar todo eso? Sí, por supuesto que va a estar, mi viejo, por supuesto que va a estar. Por supuesto que vamos a ir a lo pragmático. Pero para llegar a lo pragmático está bueno saber cuál es la esencia de todo esto que queremos hacer y que hacemos en Escuela de Maratón. Así que te invito también a considerar esta posibilidad de ver a la maratón como un fenómeno integral de vida. Soy Lucho Mayorga, Lucho Runner, soy el director de Escuela de Maratón y para mí correr una maratón es un fenómeno y es una oportunidad muy amplia para tu calidad de vida física, mental y espiritual.